Bien, estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestra sesión sincrónica número 3 de nuestra asignatura Integración de TIC en las organizaciones. El día de hoy estamos desarrollando nuestro encuentro sincrónico correspondiente al módulo número 2, de acuerdo a lo que teníamos estipulado dentro de nuestro plan de formación y cronograma de actividades del curso, ¿vale? Bien, uno de los primeros aspectos a mencionar, recomendaciones por realizar, es la aclaración, más bien, eh, sobre los tiempos de desarrollo de nuestro curso. Tal vez a algunos les genere curiosidad, les genere inquietud, eh, el por qué nosotros en este momento estamos desarrollando la sesión sincrónica del módulo 2, si el módulo 2 prácticamente tiene su inicio programado para la siguiente semana, ¿no? Bueno, sucede que, eh, como lo podrán ustedes observar dentro de su cronograma del curso, dentro de su plan de formación, se podrán dar cuenta que este curso pues está programado para que finalice por allá el día domingo 2 de enero del 2022, ¿vale? En ese tiempo, en el transcurso de ese tiempo, entre el 20 de diciembre y ese domingo 2 de enero, ustedes van a desarrollar, van a presentar la última actividad del curso, la evaluación acumulativa del aula. Es importante que ustedes en ese tiempo ya cuenten con todo el material desarrollado de allí para atrás, ¿sí se entiende? Es decir, que lo único que tengan ustedes pendiente por desarrollar es únicamente la evaluación acumulativa. Que los elementos que están asociados a actividades anteriores, a tareas anteriores, ya esté desarrollado ello, que no nos quede pendiente absolutamente nada. En tal sentido, por eso adelantamos el desarrollo de la sesión sincrónica número 2, porque es importante que ustedes tengan ese material para el desarrollo del segundo módulo del curso, en primer lugar, y en segundo lugar, porque realmente de aquí hasta el 20 de diciembre realmente nos quedan, es prácticamente 3 semanas, podría decirse, y en esas 3 semanas, pues lo ideal es que pues ustedes puedan llegar a finalizar realmente el contenido del curso lo más pronto posible. En esas 3 semanas vamos a tener que desarrollar sesiones sincrónicas, como ya lo he dicho, del módulo final y la sesión sincrónica de cierre del curso. Entonces es muy poco tiempo, tal vez, y mucho material que debe desarrollarse. Por eso tratamos de adelantar el desarrollo de el desarrollo, perdón, de esta sesión sincrónica un poco antes, ¿no? Para después no vernos colgados en el cierre del curso. Bien, para el día de hoy tenemos presupuestado el desarrollo de las siguientes temáticas. En primer lugar, voy a hablar un poco sobre la presentación de este módulo número 2. Voy a recordar, como siempre lo hago, las fechas de presentación de las diferentes actividades, ¿no? En este módulo número 2 tenemos presupuestado el desarrollo de 2 actividades, ¿bien? Y en ese sentido nosotros vamos a recordar las fechas que ya están presupuestadas. Ya mencioné la fecha de la actividad final, pero bueno, vamos a ver las fechas de la restante actividad. Vamos a hablar posteriormente de algo que ya, digamos que mencionamos un poco en la sesión sincrónica anterior. Estoy hablando del análisis estratégico. Vamos a hablar de los factores internos, de los factores externos, para luego sí poder abarcar un poco lo que es los niveles de implementación de las TIC, hablar un poco sobre la teoría de difusión de innovaciones, los tipos de difusión de innovaciones de acuerdo al proceso, y vamos a hablar finalmente sobre el proceso de difusión de innovaciones, ¿vale? Bien, mis estimados estudiosos, entonces iniciamos. Primero que todo, quiero recordarles, nuestro módulo número 2 se denomina Planes Estratégicos de Integración de TIC en la organización. Este módulo busca que ustedes puedan describir la terminología y los conceptos relacionados con el diagnóstico de tecnología en las organizaciones para comprender cómo se realiza la integración de políticas en dichas empresas. Para dar alcance con este objetivo, nosotros tenemos presupuestado el desarrollo
de 2 actividades. Cada una de estas actividades tiene un peso ponderado del 25%. Por lo tanto, al igual que en las actividades asociadas al módulo número 1, es de suma importancia que ustedes deben realizar la presentación de cada una de estas actividades. Es sumamente importante. Es necesario que ustedes la presenten, porque el porcentaje es lo suficientemente alto como para que en dado caso que ustedes no presenten alguna de estas actividades, comprometa seriamente su posible aprobación del curso, ¿vale? Entonces, por eso esa recomendación, siempre participar, en este caso, por favor, siempre realizar la entrega de las actividades, ¿listo? Primera de esas actividades es tarea, estrategias de incorporación de TIC, luego la evaluación acumulativa del curso. Vamos en este momento a verificar cuáles son las fechas de desarrollo de estas actividades para que no exista ningún tipo de confusión, ¿vale? Listo, iniciamos. Recuerden que las fechas ustedes pueden consultarlas ingresando al curso. En el curso se dirigen a la pestaña módulos. Estando allí en la pestaña módulos se van a dirigir al plan de formación y cronograma de actividades. En el plan de formación ustedes van, módulo número 2, y vamos a observar que para el módulo número 2 tenemos la primera actividad que se habilita el próximo lunes 6 de diciembre a las 8 de la mañana, es decir, de hoy en 8 días. Y tendrá cierre programado a las 8 de la mañana también del día lunes 20 de diciembre. Inmediatamente ustedes terminen la presentación de esta actividad, es decir, apenas se habilite esta actividad, pasa a habilitarse la actividad número 4, la evaluación acumulativa del curso, actividad que, como ya lo mencioné, estará disponible para que ustedes la presenten hasta las 11:59 del día domingo 2 de enero, ¿vale? Es muy importante que ustedes participen en el curso dentro de estos tiempos. Como lo mencioné, si no me equivoco, al inicio del curso, en la sesión sincrónica de bienvenida, mi recomendación es que no dejen para el último momento, para el último instante, para la última hora, la presentación de actividades. ¿Por qué? Porque puede que se presente algún tipo de inconveniente, puede que se presente alguna dificultad que sencillamente los lleve a que ustedes no puedan presentar ese día domingo, por lo menos el domingo 2 de diciembre, esa última evaluación. Si no se puede llegar a presentar esa evaluación, como yo les he informado, realmente los docentes no tendremos posibilidad de apoyarlos. Realmente si ustedes le escriben el 3 de enero a los docentes, no van a obtener respuesta de ninguno de los docentes. Por eso mi recomendación será, como les he dicho, es que no esperen hasta el último momento, hasta el último día, hasta la última jornada, para realizar cada uno su respectiva participación, ¿vale? Hagan caso de esta recomendación que les doy, ¿vale? Listo, teniendo claras entonces esas fechas correspondientes a nuestro módulo número 2, recuerden, fecha máxima de presentación de la actividad 3, el día domingo 20 de diciembre, fecha máxima de la evaluación final el día domingo 2 de enero, ¿listo? Bien, vamos entonces a iniciar con el contenido restante de la sesión. Primero que todo vamos a hablar un poco sobre lo que es el análisis estratégico. El análisis estratégico es un ejercicio que permite realmente que las organizaciones puedan administrar de mejor forma sus recursos, su gestión, sus actividades, sus fortalezas, para enfrentarse a un mercado que es dinámico, un mercado que es cambiante y un mercado que cada día ofrece difíciles
obligaciones, que cada día ofrece elementos cambiantes, que cada día pues, presenta nuevos retos para todo tipo de organizaciones. El concepto de análisis estratégico surge como una agrupación de diferentes metodologías, las cuales han sido desarrolladas a lo largo de la historia con el objetivo de analizar los factores que generan impacto al interior de las organizaciones respecto a su funcionamiento para adecuar, como lo he dicho, sus actividades a enfrentarse a los retos que se presentan a nivel externo de estas mismas organizaciones. Estas metodologías que más adelante les voy a mencionar no son las únicas que existen, pero sí son las metodologías que han logrado obtener un mayor éxito a lo largo de la historia. Son las metodologías que en nuestro entorno laboral colombiano, nuestro entorno empresarial colombiano más bien, puede denominarse que son muy aplicables. Estas metodologías realmente están diseñadas, están adecuadas, están impulsadas a obtener muy buenos resultados y a obtener muy buenos logros a partir de su ejecución, ¿vale? Cada una de ellas tiene un diseño particular, cada una de ellas se encarga de verificar y analizar factores tanto internos como externos de la organización, pero sí es algo importante de definir, es que cada una de ellas han sido estructuradas, diseñadas, creadas en su momento para organizaciones con algunas características particulares y más que las características de las organizaciones debemos tener en cuenta que han sido diseñadas bajo un mercado muy distinto, ¿no? Esto sucede en términos generales. En términos generales, todas las metodologías de trabajo, de administración de las empresas han sido diseñadas para las organizaciones que se han dedicado a actividades productivas en mercados desarrollados, como se denominan popularmente mercados de Occidente, Estados Unidos, Europa Occidental. No tanto para mercados como el nuestro, ¿no? Mercados en vía de desarrollo, subdesarrollados, ¿vale? Pero de todas maneras son metodologías que son totalmente aplicables a este contexto. Bien, bueno, primero que todo nosotros debemos aterrizar el análisis de los factores internos, ¿vale? Les voy a pedir un minuto, por favor. Espérenme en un minuto, ya retomo nuevamente con el desarrollo de nuestra sesión sincrónica. Listo, perdón. En primer lugar, entonces, como lo mencionaba, podemos hablar de los factores internos. ¿Por qué es importante hablar primero de los factores internos? Porque primero que todo es necesario que nosotros seamos conscientes de los elementos que contamos, ¿sí? Los que tenemos, que- los que podemos acceder con disponibilidad. Y luego de ello, ahí sí podemos evaluar, verificar, analizar el contexto en el cual se desarrolla la organización, ¿vale? Podemos asemejarlo, por ejemplo, a un partido de fútbol, a un equipo de fútbol, ¿sí? Cuando nosotros em, vamos a enfrentar a otro equipo, ¿sí? Pues primero que tenemos, primero para plantear ese partido debemos ser conscientes de nuestras fortalezas, nuestras debilidades, los elementos con los cuales contamos, de verificar, por ejemplo, nuestras competencias, en que somos buenos, ¿sí? Nuestras armas, qué armas tenemos para poder enfrentar a ese rival. Nosotros no podemos salir a planear algo para enfrentar al rival sin ni siquiera conocernos nosotros mismos, ¿no? Primero que todo debemos ser conscientes en qué somos buenos,
cuáles son nuestras características como equipo, como organización, por ejemplo, en este caso, para luego sí planear cómo vamos a tratar de derrotar al rival, ¿no? Debemos conocer muy bien a nuestro rival, eso es cierto. Eso lo menciona, por ejemplo, Sun Tzu. Conoce a tu rival como te conoces a ti mismo. Pero bueno, es importante primero que todo que nos conozcamos muy bien a nosotros mismos. Caso contrario, seremos presa fácil de nuestro rival, porque posiblemente él sí realice un ejercicio de análisis, de verificación de sus competencias para enfrentarse a sus demás competidores, ¿vale? Entonces eso es lo que hace, por ejemplo, en el caso que estaba comentando un equipo de fútbol, ¿no? Primero es consciente de sus capacidades para luego sí planea cómo enfrentar a su rival, ¿no? Imaginémonos un equipo muy pequeño de fútbol, no sé, el Bogotá Fútbol Club, por ejemplo. Si va a enfrentar un partido contra el Barcelona, él no va a salir a enfrentar el partido contra el Barcelona así por así, ¿no? Primero verifica sus capacidades, se da cuenta de sus capacidades y analiza cómo podría llegar a plantear el equipo. Luego, cuando verifica el rival, se da cuenta cómo debe hacerlo. Y seguramente planea que debe sumar muchísimos defensores, sumar la mayor cantidad de jugadores de mitad de cancha hacia atrás para tratar de obtener algún tipo de resultado, ¿vale? Eso mismo sucede con las organizaciones. Las organizaciones no entran dentro del mercado competitivo de buenas a primeras sin primero que todo haber realizado un análisis, haber realizado una verificación, ¿sí? De sus capacidades. Primero que todo verifica sus capacidades y una vez verificadas sus capacidades, ahí sí, realiza una verificación de su rival, una verificación de las características y competencias de su rival para planear la manera como va a enfrentar ese ejercicio competitivo, ¿vale? Entonces, por eso es importante primero hablar de los factores internos. Dentro de ese análisis de factores internos nosotros podemos encontrar diversas metodologías. La idea de estas metodologías es identificar, como ya lo he mencionado, fortalezas, herramientas, competencias, armas que tiene la organización y a su vez identificar los elementos que por allí no son tan deseables ni tan rescatables. Nuestras debilidades, en qué no nos descatamos, qué no somos buenos, qué deberíamos corregir. ¿Vale? Esto es un elemento también importante de visualización y de verificación de la organización. ¿Vale? En tal sentido, es sumamente importante que la organización esté en esa capacidad de realizar un diagnóstico interno a conciencia. Esto es muy importante de mencionar porque en muchas ocasiones, cuando hablamos, por ejemplo, de organizaciones que son pequeñas, organizaciones, por ejemplo, de tipo familiar, en estas organizaciones es muy común que se tienda a generar desviación de la información, es decir, que no se presente la realidad de la empresa, sino que por allí algunos resultados desviados, ¿sí? Esto con el ánimo principalmente de demostrar tal vez un mejor resultado de la organización al que realmente es, ¿no? Entonces, lo que estamos provocando es que se diseñe unas estrategias que posteriormente no le van a servir a la empresa. Es como si yo fuese un sastre y fuese para que me tomara las medidas para que me hiciera un vestido y miento sobre las medidas. Después cuando me vaya a colocar el vestido me va a quedar grande, me va a quedar chiquito. ¿Sabes? Eso no tiene sentido. Eso es lo mismo que sucede dentro de este diagnóstico. Lo más importante, lo más relevante es que la organización desarrolle un ejercicio de verificación, un ejercicio de desarrollo de estrategias que estén acorde a las necesidades, ¿sí? Que permita que se obtenga un resultado óptimo, un resultado beneficioso para la empresa, ¿no? Por lo tanto, se debe mostrar la realidad de la organización. Acá entonces obtenemos como resultado un listado de las fortalezas, las competencias, como también de las debilidades y los elementos a corregir dentro o al interior de la empresa. Ese ejercicio o ese estudio de verificación de estos elementos se realiza tanto en las competencias de los trabajadores como en las actividades o procedimientos que se desarrollan en la organización, como también en los sistemas de gestión que tiene la compañía. Esto es muy importante también observar porque generalmente nos quedamos en los primeros dos que he mencionado. Es decir, nos quedamos primero en las competencias que tienen los trabajadores, primero analizamos eso, luego nos vamos a analizar los procesos de gestión,
qué está bien y qué está mal dentro de los procesos que ha diseñado la compañía y dejamos de lado los sistemas de gestión que tiene la organización. Y estos sistemas de gestión en muchas ocasiones son fuente tanto de ventajas como de debilidades que tiene la empresa. Entonces, por eso es muy importante, bastante relevante, que también se desarrolle un ejercicio de validación de estos aspectos, ¿vale? Por otro lado, nosotros podemos encontrar los factores externos. ¿Mm? Ya acá es el segundo paso que les mencionaba hace algún momento. Ya lo que nosotros entramos a realizar aquí es un análisis de la competencia, un análisis de los competidores, ¿sí? En tal sentido, empezamos nosotros a desarrollar una actividad competitiva, de diseñar nuestras actividades, de diseñar ese ejercicio de guerra, por llamarlo de esa forma, con otras organizaciones, ¿vale? ¿Cómo se desarrolla ese ejercicio? Bueno, acá ya empezamos a identificar inicialmente cuál es nuestra posición, cuál es nuestra ubicación dentro de ese gran mercado, ¿vale? Porque es que el mercado es bastante grande. Ese mercado lo podemos clasificar en el tipo de productos, en la industria, en lo que busca el cliente, en la segmentación de ese cliente de manera particular, ¿vale? Una vez identificada esa posición de la organización dentro del mercado, ahora hay algo muy importante por hacer y es poder, de cierta manera, identificar cuáles son esos factores que generan algún tipo de repercusión sobre la dinámica organizacional. ¿Sí? ¿A qué se refiere o qué se hace referencia con esto? La organización se pueden presentar diferentes escenarios, diferentes momentos, ¿sí? Y diferentes mutaciones de ese entorno le pueden afectar a la organización de manera distinta. Puede que algunas mutaciones le afecten directamente, puede que otras mutaciones le afecten de una manera mucho más leve, mucho más sencilla. Em, en este ejercicio, de igual manera como en el ejercicio de análisis de los factores internos, existen muchas variantes, existen muchas em, criterios, pero estos criterios pueden ir variando, se pueden ir ajustando, dependiendo precisamente a estas mutaciones del entorno y a las necesidades de la organización. Por ejemplo, ¿qué metodologías normalmente nosotros podemos encontrar dentro de la dinámica empresarial? Metodología PESTEL, ¿m? O PEST principalmente. Es mejor conocida o mayormente conocida como la metodología PEST, que traduce los factores de análisis de factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos, ¿vale? Hay otros autores que agregan otros dos criterios adicionales, la E y la L, PESTEL, como lo dije en un principio. Estos autores le agregan los aspectos ecológicos y los aspectos legales, ¿vale? Y hay otro adicional que le agrega la I, metodología PESTELI. Esa I es otro factor desagregado que es la industria, ¿vale? Hay unos autores que consideran oportuno esta desagregación adicional, hay otros que no lo consideran oportuno, que no es necesario, porque consideran, por ejemplo, que los elementos ecológicos y legales, la metodología PESTEL, son dos aspectos que deben estar incluidos dentro de los aspectos políticos, ¿vale? Es la primera P. Y hay otro elemento adicional, el de la industria, la metodología PESTELI. Hay muchos autores que consideran que no es necesario realizar esa desagregación porque con el campo o el componente tecnológico, ¿sí? Que es el tercero mencionado, se cubre aquellos eh, aspectos que están allí asociados dentro de la industria, ¿vale? Entonces, en tal sentido, em, hay muchos autores que no desagregan esos dos factores adicionales, ¿vale? Los que sí, en primer lugar, los cambios de tipo político hace referencia a aquellas mutaciones, aquellos cambios que debido a algún efecto político dentro del mercado
puede llegar a repercutir directamente en la dinámica, en la gestión y en las actividades que desarrolla una organización, ¿vale? Por ejemplo, un cambio de tipo político. Imagínense que ustedes tienen una organización que se dedica a elaborar camisas, ¿m? Y resulta que la mayor cantidad de sus compradores, el 50%, digamos, el 50% de sus compradores son compradores venezolanos. Son exportaciones, es decir, que ustedes realizan al vecino país de Venezuela. Y resulta que por X o Y motivos se cortan relaciones, se cierra la frontera y hay corte de diálogos diplomáticos. Son decisiones políticas, pero eso significa que ustedes el 50% de sus productos que están elaborando ahora no van a tener cliente, ¿vale? Porque no van a tener cómo exportarlos, ¿vale? Entonces démonos cuenta cómo decisiones políticas afectan la dinámica de gestión de las empresas, la dinámica de actividades de cada organización. En segundo lugar, imaginémonos para el caso de cambios económicos. Imaginémonos que ustedes tienen una organización que se dedica a importar, que ustedes son la contraparte, son una empresa que se dedican a comprar camisas para venderlos dentro de su mercado, para comercializarlas. Pues resulta que ustedes negocian esos productos en dólares y resulta que la tasa de cambio se ha, digamos que acelerado bastante. Es decir, por cada dólar ahora ustedes pagan más pesos, como está sucediendo normalmente en los últimos días. En tal sentido, ustedes como comerciantes significa que por cada producto ahora van a tener que elevar eh, el monto que pagan por cada uno de ellos. Y como vendedores, ustedes no pueden realizar el mismo ejercicio inmediatamente de eh, venderle un poco más caro a los consumidores finales, porque realmente esa regulación de precios se da más o menos una vez al año. No sé si me hago entender, ustedes al cliente final no estaban diciendo al inicio del año la camisa vale 120.000, a mitad de año no, vale 125, luego más un poquito a final de año no, vale 130. Y al final en diciembre decirle, no, es que ya ahora vale 132. Digamos que este es un ejercicio que no se desarrolla normalmente. Se desarrollan cotidianamente, es posible en países, en mercados que tienen una alta inflación, pero de resto la dinámica permanece, ¿no? La dinámica de los precios. En tal sentido, acá encontramos efectos económicos como la variación del precio del dólar que afecta directamente la dinámica de las organizaciones, ¿vale? Tercero, cambios de tipo social. Cuando, por ejemplo, la percepción del consumidor, la percepción del cliente final cambia por X o Y motivo, por X y Y razón, y esto produce que sencillamente ahora los consumidores, los clientes, no estén deseosos de adquirir un producto con X o Y características, ¿vale? ¿Como qué ejemplo? Bueno, no sé si ustedes lo recuerdan hace un tiempo, hace un par de años, por ahí unos 4 o 5 años, en nuestro país creció de manera significativa el consumo de té, por ejemplo, té helado. ¿M? Quizás porque se veía de una manera mucho más saludable. Realmente creo que esa era la razón principal. En términos generales, la sociedad observaba ese consumo de té como algo mucho más saludable, algo mejor para la salud, que iba en contra, por ejemplo, de las gaseosas, que afectaban la salud de las personas. Esa percepción en el cambio del consumo de la sociedad, perdón, sobre un producto aceleró de manera masiva el consumo del otro. Es decir, las personas empezaron a identificar em, la gaseosa como un producto que generaba afectación a la salud de las personas e inmediatamente, pues, aparece el otro producto como la panacea, ¿no? Como la solución a ese inconveniente. Entonces, este cambio de percepción de los individuos afectan directamente la economía, la dinámica de gestión de las empresas. Número 3, la T de tecnología. Tal vez este es el criterio mayormente cambiante, ¿no? Es el criterio que comúnmente está mutando. Las organizaciones actualmente no desarrollan un ejercicio de planeación estratégica a corto plazo, sino más bien a largo, teniendo en cuenta que pueden existir cambios tecnológicos muy rápido, muy acelerado, que obviamente pues repercutan directamente en los estados de las empresas, ¿no? Entonces allí donde aparece ese último cambio tecnológico, por ejemplo, vámonos cuenta que del mismo ejemplo que les estaba mencionando hace algún momento, que ustedes tienen una empresa de camisas y resulta que ha salido
una nueva maquinaria disponible que les permite a ustedes realizar el doble de cantidad de camisas a la mitad de precio. Muy bueno, ¿no? Entonces es aquí donde ustedes presentan un cambio de tipo tecnológico dentro del mercado, pero resulta que ahora pues ustedes deben tomar la decisión si cambio ese producto, es decir, si compro la maquinaria, si no la compro, qué va a pasar si otro competidor lo hace y ofrece sus productos más barato, se van a quedar conmigo mis compradores o no. Ejercicio de análisis. Siguiente criterio, ya estamos abarcando la metodología que diseñan o definen otros autores, la metodología PESTEL. En ese caso, acuerden que desagregamos el campo ecológico y en otro caso el legal. Algunos autores consideran que estos dos apartados están incluidos dentro de los elementos políticos y por otro lado la industria, que en algunas ocasiones se considera por parte de algunos, está o debe estar incluida dentro de del ámbito tecnológico. Cambios en la industria, por ejemplo, los vehículos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen una empresa que fabrica vehículos y o tenemos en cuenta la empresa, cualquier empresa del sector nacional, todas tienen una gama de vehículos, baja, media, alta, SUV, bueno, de todo. Pero resulta que de un momento a otro, un ofertante empezó a vender vehículos eléctricos. Primero tuvo que haber sido, no sé, creo que fue Renault. Luego de Renault apareció yo Toyota. Luego de Toyota apareció Ford. Luego el siguiente, el siguiente. Hoy en día nosotros podemos encontrar dentro de la gama de productos que venden los diferentes ofertantes de vehículos, dos, tres vehículos eléctricos. Y hoy prácticamente es difícil encontrar una marca que no ofrezca al menos un vehículo eléctrico. Esto es un cambio en la industria. Se dieron cuenta que inicialmente uno fue el que realizó el cambio de empezar a producir vehículos eléctricos, pero ya después se convierte prácticamente en una obligación, una necesidad de las empresas, por lo menos ofrecer un vehículo eléctrico, ¿vale? Entonces, tengan en cuenta que existe un cambio en la industria que en muchas ocasiones puede asociarse con cambios de tipo tecnológico, ¿vale? Ahora bien, las mutaciones, cambios, rediseños que se desarrollan en el interior de una organización pueden desarrollarse en diferentes niveles. Pueden desarrollarse en un núcleo administrativo, otro asociado a los sistemas de información, u otro asociado principalmente a las actividades que tienen relación directa con los productos o servicios que se le ofrece al cliente final, ¿vale? Swanson planteó en 1994 algunos niveles de implementación de las TIC, más básico de todos, el núcleo técnico, un núcleo que tiene una relación directa con los productos o servicios que se le ofrece al consumidor final. Por otro lado, encontramos el núcleo de sistemas de información. Este núcleo de sistemas de información está más que todo asociado a la administración interna de la compañía a partir de sistemas de información. Y por último, encontramos el núcleo administrativo que está directamente ligado a las actividades que permiten organizar y administrar los resultados organizacionales. Swanson planteó también que existen diferentes tipos de innovaciones que se desarrollan en el interior de estos niveles. En primer lugar, encontramos el tipo 1, que son innovaciones en proceso restringidas al núcleo funcional de las tecnologías de información y comunicación. Este primer tipo de innovación nosotros podemos dividirlo o subdividirlo en dos divisiones adicionales, que son la innovation, la innovación en procesos, en el proceso administrativo basado en tecnologías de información y comunicación, y por otro lado la innovación tecnológica dentro del proceso. Un tipo 2 que corresponde a innovaciones basadas en TIC dentro del proceso de administración interna de la compañía. Y finalmente un tipo 3 que son innovaciones basadas en TIC orientadas a los procesos centrales de producción de bienes o servicios. Este último tipo a su vez puede subdividirse en tres categorías adicionales. Una categoría 3A que corresponde a innovaciones concentradas en los procesos centrales de trabajo. Una innovación tipo 3B que son innovaciones inmersas en los productos o servicios de la compañía. Y una innovación tipo 3C que son innovaciones orientadas a facilitar la coordinación con proveedores o con clientes.
Ahora bien, ¿cómo se desarrolla ese ejercicio de implementar una tecnología de información y comunicación al interior de las empresas? Muchos autores han tratado de realizar ejercicios de definición de manera adecuada de cómo debe ejecutarse ese ejercicio de manera óptima. Rafael Ochoa, en el año 2015, definió un proceso, un modelo, para que este ejercicio pueda desarrollarse de manera adecuada, para que consiga o alcance los resultados medianamente esperados o presupuestados por parte de la organización. Este proceso se desarrolla principalmente en tres fases. Una primera fase de iniciación, luego va una fase de implementación y finalmente cierra con una fase de uso, ¿vale? Así es como se desarrolla un ejercicio completo de la implementación tecnológica al interior de una empresa, sin importar qué tipo de implementación tecnológica. Podemos estar hablando de un sistema de información, podemos estar hablando de un sistema de relacionamiento con clientes, un sistema de administración interna de la compañía. Bueno, existen muchísimos elementos y criterios que facilitan el ejercicio de administración de las empresas, ¿vale? Entonces, tenemos tres fases. Una primera fase, como ya lo mencioné, de iniciación. Esta fase de iniciación contiene tres etapas. Una primera etapa, que se denomina establecimiento de la agenda, corresponde a la búsqueda y jerarquización de situaciones problemáticas al interior de la organización. ¿Qué se hace allí? Se empieza a tratar de identificar cuáles son las situaciones no deseadas que se están desarrollando al interior de la empresa, situaciones que por allí están afectando los resultados de la organización, situaciones que por allí, por ejemplo, puede que estén presentando inconvenientes o reprocesos dentro de la gestión interna de la compañía. Primero que todo, nosotros debemos identificar esas situaciones que no son deseadas al interior de la empresa, pero que se están presentando, ¿vale? Luego de este establecimiento de la agenda, donde como resultado nosotros debemos obtener un listado, ¿sí?, de las situaciones presentadas y aquellas situaciones que nos interesaría un poco más lograr solucionar, entramos en la segunda etapa, que es la etapa de compatibilización. Esta etapa de compatibilización se trata de un ejercicio de identificar los, la oferta disponible de herramientas tecnológicas que pueden ayudarnos a solucionar ese inconveniente, cruzándolas versus las problemáticas que hemos logrado identificar en el punto anterior. De cierta manera, entonces, si ya nosotros tenemos un listado de situaciones indeseadas jerarquizado, de igual forma al realizar ese cruce, nosotros podremos jerarquizar cuáles son de esas alternativas las que nos representan un mayor beneficio, o en pocas palabras, cuáles de ellas nos permiten resolver de mejor forma la problemática, ¿vale? Para que así podamos entrar en la tercera fase. Nosotros con una terna o un número par, por lo menos de plural, perdón, era lo que quería mencionar, de alternativas a implementar, podemos desarrollar el ejercicio de toma de decisión, ¿no? La idea en ese ejercicio es que nosotros, como lo he dicho, de dos, tres alternativas, tomemos la decisión por una particular que se implementará al interior de la empresa. Ese ejercicio de toma de decisiones, ¿cómo se realiza? Pues se analizan las bondades de cada una de esas alternativas y se realiza un ejercicio de análisis grupal de cada alternativa. Es importante que ese ejercicio de toma de decisiones no se realice de manera única por un miembro, por un trabajador de la compañía, sino que se realice de manera conjunta, que se realice con varios trabajadores, que cada uno se encargue de validar, de verificar cuáles son las bondades de cada herramienta tecnológica, de verificar las necesidades de su área de trabajo y finalmente se toma una decisión que esté acorde a lo que inicialmente tenía presupuestada la organización a desarrollar con este ejercicio. Con la decisión de una herramienta en particular a implementar al interior de la empresa, podremos dar cierre a esta primera fase de iniciación. Segunda etapa que empezamos a desarrollar, la etapa de implementación. En esta etapa de implementación tenemos a su vez en esta fase de implementación a su vez tenemos dos etapas. Una primera etapa de adaptación. ¿De qué se trata esta etapa de adaptación? Vamos a empezar a desarrollar un conjunto de modificaciones internas a la compañía, a los procedimientos, a la estructura de la empresa, con el objetivo de obtener un resultado, con el objetivo de asegurar que nosotros podamos implementar esa herramienta dentro de la empresa y se acople el funcionamiento de la herramienta y se acople la organización a ese funcionamiento. Funcionen como uno solo, como una dinámica, que estén articulados,
¿vale? Luego de esa fase de adaptación encontramos la última fase que es la de aceptación dentro de esa gran fase de implementación. Acá lo que buscamos es incentivar al personal interno de la compañía a que haga uso de la herramienta tecnológica que se está implementando. Evitar en muchos casos que se presente aquello que nosotros vemos al interior de las empresas y que definimos como resistencia al cambio, ¿sí? Que no se trata de otra cosa, sino pues de una resistencia por parte de los trabajadores a hacer uso de una herramienta, a hacer uso de una tecnología a la cual no están acostumbrados y que no desean que se incluya dentro de su proceso de trabajo, ¿vale? Entonces es muy importante que se desarrollen actividades de motivación, de expectativa, campañas de expectativa a los trabajadores que sencillamente estén interesados en hacer uso, en aplicar y desarrollar estas actividades. Y por último, encontramos la última fase, que es la fase de uso. En esta fase de uso nosotros encontramos a su vez dos subetapas. Una etapa de rutinización, hace referencia puntualmente a la inclusión completa de la tecnología dentro de la dinámica organizacional, es decir, que esa tecnología se incluye por completo en los procesos, en las actividades, en las labores que desarrolla la empresa. Y por otro lado, estamos hablando de la apropiación, donde buscamos principalmente evaluar ya posteriormente al ejercicio de implementación, el poder desarrollar actividades de evaluación para darnos cuenta si la inclusión de esa herramienta tecnológica ha generado algún tipo de impacto, ha generado algún tipo de beneficio, ha generado algún tipo de resultado exitoso para la organización. Es decir, que evaluaremos la implementación de la herramienta y nos evaluaremos nosotros mismos dentro del proyecto para validar si es oportuno volver a desarrollar la actividad, volver a desarrollar ejercicios de implementación de herramientas y de tecnologías que nos permitan solucionar muchos inconvenientes que atraviesan cada una de las organizaciones, ¿vale? Hasta aquí nuestro proceso de difusión de innovaciones. Mis estimados estudiosos, sin más les agradezco muchísimo su atención. Por favor recuerden, para el próximo día, em, lunes 6 de noviembre, tenemos el cierre programado para la siguiente actividad evaluable e iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes al módulo número 2. Cualquier inquietud, duda, comentario que tengan, recuerden que me pueden escribir por medio del correo electrónico de la plataforma Canvas. Yo voy a estar allí pendiente de resolver todas sus dudas y sus inquietudes. Eso sí les pido el favor únicamente que me escriban con tiempo, ¿sí? Me escriban con un tiempo de anticipación oportuno. Ustedes para cada actividad tienen un espacio de una semana para que puedan revisar la entrega y si tienen inquietudes presentarlas, ¿vale? No esperen hasta el último momento para presentar su actividad o para realizar consultas al docente, ¿vale? Tómense en el tiempo de anticipación que sea oportuno. Mis estimados estudiosos, nuevamente muchísimas gracias y nos estaremos encontrando nuevamente en la siguiente oportunidad. Gracias y hasta pronto.